Cuarto estudio o cuarta entrega de estos capítulos 5 y 6 del libro de Romanos, siempre en la serie La Revelación, cómo se descubre, cómo se va revelando, como corriendo un velo de la justicia de Dios y lo que significa declararnos justos ante Él, aunque no teníamos méritos para hacerlo, y esto lo hace a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahorita estamos en los versículos del 18 al 21 del capítulo 5 de Romanos. 5, 18 al 21. Ya hemos visto que en esta sección del capítulo 5, específicamente del 12 al 21, hemos visto los resultados del pecado. Hemos visto también cómo hay un contraste, los versículos 15 al 17, entre Adán y Cristo. Y seguimos con esa misma temática, en donde ahora vamos a ver y Cristo, y lo vamos a anotar allí. Te doy una idea. En Adán somos culpables, en Cristo justos, en Adán somos pecadores, en Cristo somos aceptados. Habla de la ley, que solo es para mostrar el pecado. Sin embargo, la gracia, en contraste, muestra el amor de Dios. También que en Adán el pecado se enseñorea del hombre, pero en Cristo la gracia nos da vida. Y hoy vamos a ver en cuanto a bendición o maldición, ¿qué elegimos? Yo creo que en la vida, como hemos dicho anteriormente, tenemos cruces en el camino donde podemos elegir lo que es bueno, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Vamos entrando entonces los versículos 18 al 19 de ahí de Romanos capítulo 5. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el versículo 19, porque a desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y sigue esta línea, esta idea de este contraste. En el versículo 18 podemos entender que el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres. Así también, en contraste, el acto justo de el Señor Jesucristo hace precisamente eso, justos a todos los pecadores, incluyéndome a ti, a mí. Entonces, como una resumen de ese versículo, podríamos decir: en Adán, culpables; en Cristo, justos. En Adán, si recuerdas, por herencia, el pecado fue transmitido a cada uno de los seres humanos. ¿Recuerdas que lo aprendimos en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 12? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, así se transmitió el pecado, y ya desde que nacimos tú y yo, en nuestros genes, en nuestra naturaleza, viene esa semilla del pecado. Ese pecado que, pues, en algunos grupos del cristianismo le llamamos el pecado original. Así es que en Adán somos declarados culpables, pero en Cristo somos declarados justos. Ese es el contraste. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Si recuerdas, pues ya hemos pasado por este pasaje. Es un pasaje importantísimo en esta línea de pensamiento que está trayendo Pablo desde el hecho, y aquí empieza esa parte desde donde veníamos viendo solamente las malas noticias, noticias de la pérdida, el pecado, la separación y sus resultados. Y entonces aquí vemos esa primera destello de luz que nos va a llevar en un plano ascendente para ahora empezar a parecernos más al Señor Jesucristo por el poder de Dios. Aquí está la médula, aquí está el centro del fundamento, la base de lo que va a ser en nosotros una diferencia en nuestras vidas. Dice el versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que hace énfasis y repite el hecho de que todos en Adán hemos pecado? Y aquí es donde se manifiesta la justicia de Dios, o cómo se hace, siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ese rescate que es por medio del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Lo explica el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, de que en lugar de que Dios descargara su ira contra el pecado y contra los pecadores, ahora hace un cambio, desvía esa ira y ese enojo contra el pecado hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con nuestros pecados allí en la cruz. Por eso dice, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre al Señor Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que Cristo, pagando el castigo por nuestra transgresión, la que heredamos de Adán, y cuando crees con fe que esto lo hizo Dios por ti y por amor, de una manera gratuita, por gracia, Dios te ve a través de Cristo y ahora te ve como justo y te declara justo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser declarado culpable? ¿Seguir siendo culpable y no hacer nada en esta vida para cambiar de dirección, poniendo la fe en el Señor Jesucristo? ¿O prefieres ser declarado justo, cuando simplemente entiendes tu condición espiritual de un pecador, de alguien que ha caído, que ha sido separado de Dios? ¿Prefieres vivir así o simplemente poner la fe en que Jesús, el Señor Jesucristo, murió por tus pecados? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, fíjate bien, constituidos pecadores. Lo que está diciendo es que por la desobediencia de Adán, nosotros heredamos esa condición de pecadores. Así también, sigue diciendo el versículo 19, por la obediencia de uno, los muchos serán declarados, constituidos en esa condición de justos. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo lo hizo. Dios en su diseño permitió que Jesucristo viniera a este mundo, viviera una vida perfecta para cumplir con las demandas de Dios, pero al mismo tiempo morir en la cruz por cargar nuestros pecados. Pero Él dice que lo hizo todo en obediencia o por obediencia. Porque mira lo que dice en el 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo pudo haber tomado la decisión de no ir a la cruz, pero en su obediencia al Padre, en ese diseño de amor por cada uno de nosotros, llegó hasta el final, es decir, hasta la muerte, allí en la cruz. Entonces, ¿qué eliges? ¿Estar en la condición de pecador o en la condición de justo? ¿Qué prefieres? Lo vimos en el versículo anterior. ¿Ser declarado culpable o ser declarado justo, visto por Dios, declarado inocente, como si nunca hubieras pecado? Vamos a los versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que la ley solamente muestra lo grande que es el pecado.
La ley es buena, la ley es perfecta, pero en su perfección nos muestra nuestra imperfección. Es como un espejo que ve nuestra alma. Esa ley se entregó para que la gente, cada uno de nosotros, nos diéramos cuenta de la magnitud del pecado. La ley muestra lo grande del pecado. La gracia demostró muchísimo más el amor de Dios. Creo que vayas conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. ¿Qué dice de esta manera? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, delante de Dios. A través de cumplir la ley, no vamos a llegar nunca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca podremos cumplir la ley. Cada instante, si tú te das cuenta, y más adelante vamos a platicar de esto, en cada momento, en cada situación, en cada pensamiento, en cada circunstancia en la que tú estés pensando, ahí vamos a encontrar mentira, vamos a encontrar en nosotros mismos codicia, que hacemos cualquier cosa por envidia o por reconocimiento, y encontramos ahí el pecado, de tal manera que ni podemos pasar 5 minutos sin pecar. Sigue diciendo Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que la ley cumple perfectamente para lo cual fue diseñada. La ley fue dada para enseñar que tú y yo no podemos pasar el examen que el Señor Jesucristo sí pudo pasar, como lo vimos en el estudio anterior. Y podemos verlo aplicado en lo que dice Pablo en este mismo libro de Romanos, capítulo 7, versículos de 7 al 13. Mira cómo lo expresa Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado, sino por medio de la ley. Estoy leyendo la Reina Valera del 2015. Porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí es donde se aplica la ley, mi amigo, mi hermano, cuando no estamos conscientes de nuestro pecado, pero cuando vemos en la ley que dice no codiciarás, entonces podemos estar conscientes de que codiciamos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Versículo 8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, desaprovechando, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, es decir, no se podría mostrar. Así que, versículo 9, yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, no que no teníamos pecado, sino que no era mostrado. Versículo 10. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí, en ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse pecado, realmente lo que es, mediante lo bueno, es decir, la ley, produjo muerte en mí, a fin de que, mediante el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Te fijas? Esa es la intención de la ley, mostrarnos en el lugar donde exactamente estamos. No somos aquellas personas buenas que de repente hacemos algo malo. En esencia somos malos y que de repente hacemos cosas buenas. Así es que no fue para que se hiciera abundar más el pecado, sino para dejar al descubierto su pecaminosidad, como eso es lo que hace la ley, como cuando la luz entra a una habitación y está oscura, pues no puedes ver las basuras, las partículas pequeñas. Pero cuando tú abres la ventana y entra la luz del día, puedes ver al descubierto todo el polvo y la suciedad que antes no veías, pero ahora sí. Ahora así es la ley. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes estábamos atados al pecado, reinó, se enseñoreó sobre nosotros, pero ahora
tenemos la opción de buscar la gracia de Dios para que ahora la justicia reine en nuestras vidas y hacer lo que es justo y agradable delante de Dios. Entonces, el pecado tenía dominado al hombre, pero ahora el resultado es que a través de Cristo podemos tener vida y vida eterna. Entonces, como resumen de estos dos versículos, el resultado del pecado es muerte. ¿Eso es lo que quieres? No solamente muerte espiritual, estamos hablando de muerte en vida. Estamos hablando de una vida sin un sentido, sin un significado, una vida llena de derrotas, y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no necesito de Dios porque vivo feliz. De veras, en un momento de la vida encontrarás que estas cosas que ahora, entre comillas, piensas que te hacen feliz, realmente no lo son. ¿Qué prefieres entonces? ¿El pecado, la muerte o el resultado del amor de Dios mostrado en la cruz? Vida eterna. ¿Qué prefieres? Yo quisiera que me acompañaras al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Quisiera que podamos ver el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Son las últimas palabras de Moisés, ahí después de una travesía de 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, batallando, conduciéndolos, llevándolos a una buena tierra. Me imagino que Moisés quisiera sellar en la mente del pueblo estas últimas palabras. Son las últimas que va a comunicar porque está pronto a morir. Así es que pone delante de ellos dos opciones. Yo quisiera que tú pudieras leer el capítulo 28 de este libro de Deuteronomio. Está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de lo que le llaman la ley. Son el último intento que hace Moisés para que las palabras de Dios queden clavadas en el corazón. Yo creo que tendría algo importante que decirles. Y en el capítulo 28 muestra todas las bendiciones que el pueblo puede obtener cuando busca y se acerca a Dios, como bendiciones como el sustento, la vida, la salud, el buen fruto, la lluvia. Pero si fijas en el capítulo 28 también, del versículo 15 en adelante, no lo vamos a leer, quisiera que tú lo leyeras después. Ahí se ven las maldiciones, todo lo contrario, si desechas a Dios, si le das la espalda. Y termina diciendo en este versículo 15, he puesto delante de ti la vida y el bien, por un lado, la muerte y el mal. No sé si esto que voy a contar sucede en la primera parte o en la segunda, pero hay una escena donde el papá le da las últimas buenas noches a su hija porque se casa el día siguiente. Entonces tú entenderás que pues la hija o la familia viviendo bajo un mismo techo por, no sé, 15, 20, 30 años. Y esa noche el papá es consciente de que ese buenas noches es la última vez que lo va a hacer a su hija, porque mañana pues ella se irá a iniciar otro hogar. Y en esa escena, aparte de desgarradora, te pone a pensar en que nos damos cuenta de que un día nuestros hijos van a irse de casa y que tal vez no les dimos las suficientes indicaciones o recomendaciones para la vida. Tal vez sea esa escena. Tal vez tú ya estás para morir en algún momento o estés consciente de que vas a morir. ¿Qué le dirías a tu ser más querido, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija o a cualquier ser querido antes de una separación? Tal vez tu hijo se va a otra ciudad a estudiar, a otro país. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dirías? Bueno, eso es a lo que quiero llegar, es más o menos lo que Moisés está haciendo en este libro de Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué eliges? Y yo creo que más o menos es también lo que Pablo está
diciendo en esta terminación del capítulo 5, para comenzar después una vida llena de victorias, de ser vencedores sobre el pecado, de una vida que agrada a Dios, de una vida con un sendero ahora hacia arriba, después de haber dejado los pasajes de Romanos anteriormente hablando de el pecado y la muerte. Aquí se hace la diferencia, pero creo que es un buen momento para decirte: ¿qué eliges? ¿Aparecer como justo o culpable del juicio de Dios? ¿Qué eliges? ¿La vida o la muerte? ¿Condenación o justicia? ¿La gracia o vivir en pecado? Piensa en eso. Es como si dejaras de ver a alguien por mucho tiempo, o tal vez sería la última vez. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Déjame terminar con una frase que tomé de ahí de unas de las imágenes en internet. Jesús fue castigado para que yo fuera perdonado. Jesús fue herido para que yo fuera sanado. Jesús fue condenado por mis pecados para que yo fuera declarado justo. Jesús fue rechazado para que yo alcanzara la aceptación de Dios. Jesús llevó sobre mí la maldición y me dio a cambio la bendición. Mi oración por ti, los grupos pequeños de nuestra iglesia, por ti que estás escuchando este audio, este video, mi oración es que puedas elegir bien. Si no nos volviéramos a escuchar o no nos volviéramos a ver, entonces te diría lo que diría Moisés: he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso es lo que dice Dios, y te lo está diciendo ahora como una buena oportunidad, quizá una última oportunidad que tengamos. ¿Qué eliges? ¿Vida y bien o muerte y mal? Mi oración es que decidas la bendición. Nos vemos entonces en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga y hasta pronto.